thickness o atsui en japonés. Thickness, tal y como se utiliza esta palabra en el Go, es equivalente a fuerza. También se suele traducir como espesor o grosor, y también como influencia o poder que irradian las piedras. Un grupo de piedras tiene espesor cuando tiene pocos o ningún punto débil y no es vulnerable. El adversario debe ser muy cauteloso y generalmente no conviene jugar en las cercanías del espesor, ni el adversario ni uno mismo. Esta posición corresponde a una partida que jugaron Sakata Eyo con blancas y Oshino Otso-dan. El grupo blanco es extremadamente fuerte, tiene thickness, espesor. Es el turno de blancas. ¿Cuál debería ser el próximo movimiento? Si blanco juega aquí, negro Ikentobi, y la posición resultante es muy favorable para negras. Esta combinación es muy efectiva para hacer territorio y esta piedra apenas cerca 10 o 15 puntos de territorio, que es poco para la gran cantidad de piedras que forman el grupo. Por tanto, este movimiento no es correcto. Sakata Eyo con blancas jugó aquí. La partida siguió de esta forma. Negro corta. Negro viene a por estas piedras. Blanco estira. Negro continúa. Blanco amenazando conectar. Pero negro no captura las piedras, sino que salta hacia el centro. Esta es la manera en que se jugó en la partida, permitiendo que blanco pueda conectar. De haber jugado esto, blanco hubiera venido aquí, Kosumi, y negro no tiene espacio para hacer ojos. Negro muere. Por ejemplo, si viene aquí, aquí, o incluso aquí, por aquí no hay escapatoria. Corta. Aunque venga aquí, negro muere. Vemos otro ejemplo. Esta partida la jugaron un profesional, Ishida Yoshio, Onimbo 9 dan, y un amateur fuerte. Las negras han hecho thickness, influencia, en este lado a cambio de territorio. Y ahora es turno de blanco y tiene que hacer base para estas tres piedras que están aún inestables. Si esto no existiera, esta jugada sería correcta, puesto que es una extensión larga y es Joseki. Pero
dado que está esta fuerza, este movimiento está demasiado cerca de la fuerza. Negro puede entrar. Aunque ha conseguido unir, negro ha formado un kolnuki en este lado, y después de esta, la fuerza que consigue negro por este lado se convertirá en territorio, mientras que blanco a duras penas consigue vivir en este lado. Y si da Atari por arriba, la pérdida es considerable y el grupo aún no está seguro. Ishida Yoshio no jugó aquí, sino que jugó aquí. Es la jugada correcta, manteniendo distancia con la fuerza de negras. En el futuro podrá extender hasta aquí, acercándose a la fuerza. En respuesta a esta jugada de blanco, jugar aquí en conjunción con esta es una buena estrategia. Si blanco invade Sansan, el resultado es territorio para blanco, pero fuerza e influencia para negras, que con esta piedra aquí resulta perfecto e ideal. Esta fuerza combina muy bien con esta piedra en el punto estrella. Si en lugar de una piedra negra aquí hubiese una piedra blanca, la estrategia ya no es correcta, puesto que esta piedra, en cierto modo, anula la fuerza del grupo negro. A veces, durante el transcurso de una partida, es imposible evitar que una piedra del adversario anule la influencia de una pared. En este caso, es un error utilizar esta fuerza, esta pared, para hacer territorio. Por ejemplo, extendiéndose así. Puesto que el territorio que se pueda conseguir es muy poco para toda la cantidad de piedras que se han necesitado invertir. Y a cambio, blanco hace una extensión óptima sin problemas para vivir. La estrategia correcta es lanzar al adversario contra la pared. Aquí. Si blanco extiende, la situación es mucho más desventajosa que la que hemos visto antes. Blanco va a tener dificultades para vivir. Debe intentar salir, pero esta pared es una amenaza muy fuerte. Si salta Ikentobi, negro Ikentobi, y está formando el territorio aquí.